Muy bien. Perfecto. Bueno, maestro, antes de conectarnos, les he enviado a todos una conferencia espectacular de su padre, del rey David. Yo vi hace mucho tiempo y me impactó. Se la he mandado a todos, la he compartido con todos para que la pudiesen ver. Como verá, nuestra asociación lleva el nombre de Mar de Nubes, que fue un toro que toreó su padre, y lo lleva porque Así es. para hacerle un homenaje a esa faena que yo vi de niño cuando empezaba a querer ser torero en casa del matador de toros César Jiménez, y la verdad es que me impactó. Y cuando decidimos emprender este camino para ayudar a la tauromaquia, pues pensamos en algo diferente y algo que transmitiese los valores que transmitió aquella faena, ¿no? Entonces encontramos en el nombre de Mar de Nubes un nombre muy bonito y muy especial para empezar esta andadura. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, como bien acabas de decir, creo que sin lugar a dudas fue una faena que marcó una época, que es una faena que se quedará grabada en los corazones y en la memoria de todas las personas que la pudimos ver tanto personalmente como después en video, porque creo que no pierde esa esencia, ¿no? No pierde esa magia. Y por lo que a mí me toca, pues muy agradecido y muy honrado en que esta, eh, esta forma de apoyar al toreo y esta iniciativa tan importante que están creando, pues lleve ese nombre, ¿no? Tan bonito y tan especial para la familia Silvetti y bueno, para el toreo en general, porque yo creo que fue una faena de toreros, una faena que siempre se quedará grabada y se comentará muchísimo con el paso de los años, ¿no? Pues sí, maestro, si me permite, le cuento un poco lo que venimos haciendo. Nosotros creamos la Asociación Cultural Mar de Nubes, que ahora mismo se ha convertido en el Centro de Tauromaquias de Aragón Mar de Nubes, ya que hemos unido a la gente del festejo popular, que aquí tiene mucho arraigo, con la labor que nosotros hacíamos con el festejo mayor y sobre todo con los chavales que quieren ser toreros. Tenemos una escuela taurina y estamos pues, luchando por ayudar a la tauromaquia que tanta falta. Yo soy Miguel Cuartero, soy novillero con picadores de Zaragoza y bueno, soy un enamorado del toreo y creo que mi deber y el de todos los que formamos este equipo pues es el de echar la pata para adelante y contribuir en la mejora de la tauromaquia dentro de lo posible. Muchísimas felicidades, enhorabuena por esta iniciativa y bueno, lo que podamos ayudar y aportar, como tú bien dices, aunque estemos un poco lejos, pero bueno, siempre España ha sido parte fundamental de mi carrera, de la carrera de toda mi familia y lleva un lugar muy especial en mi corazón, así que lo que podamos ayudar y aportar con todo gusto, porque creo que es algo, como tú bien dices, necesario, ¿no? Para los momentos en los que estamos viviendo. Muchas gracias, maestro. Estos días pensando en que íbamos a hablar con usted, lo primero que se me venía a la cabeza y que a mí, yo siempre lo he pensado, esas sagas toreras tan importantes como la que supone la familia Silvetti, cómo se vive en una casa que está llena de toreros de esa envergadura, ¿no? Porque está pues su padre, su abuelo, su tío y está sobre todo el espíritu del tigre de Guanajuato, que luego espero que nos cuente sobre él porque debió de ser un hombre espectacular. ¿Me Pues oye? sí, yo creo que sí, por supuesto, te escucho. Creo que es un poco de manera natural, ¿no? Yo creo que como cualquier otra casa, pues primero hay el cariño y el respeto, ¿no? A papá, a mi tío, a mi abuelo y a toda la familia, ¿no? Yo creo que con el paso de los años te vas dando cuenta realmente, entonces sí, lo que han significado para el mundo taurino, para mi país, lo que han logrado, lo que les ha costado a base de sacrificio, de mucho esfuerzo,
de pues tener muy clara su vocación por ser toreros por encima de todo. Y entonces te vas tú también enamorando de eso, porque la verdad es que nosotros pues lo veíamos como algo normal y natural, ¿no? El hecho de que nuestros primeros juguetes hayan sido pues una muleta, un capote por encima de una pelota de fútbol, o que las pláticas entre mi familia sean siempre de toros, o que los fines de semana era ir al rancho o acompañar a papá a alguna ganadería. Entonces, pues te va entrando primero el gusanito por eso y te vas enamorando como algo pasional, como un sueño, hasta que poco a poco pues se va convirtiendo en tu forma de vivir, ¿no? Y te preguntas a ti mismo si tienes esa vocación y si estás dispuesto a seguir esos pasos, ¿no? Que no es nada fácil porque lo que habían hecho ellos pues, está grabado en la historia, pero que también creo que pues uno tiene el derecho y la oportunidad de elegir y la libertad de hacer lo que más te gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí siempre ha sido torear, ¿no? Maestro, me gustaría pues, empezar un poco por el principio y que nos hablase, y vamos, yo he oído alguna cosa y estoy la verdad que impactado porque es un personaje de novela sobre Juan Silvetti Mañón, el tigre de Guanajuato, que fue su bisabuelo, y me imagino que habrá mil historias que contar, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas historias. Él, como tú bien dices, Miguel, fue el iniciador de la dinastía a principios del siglo pasado. Fue contemporáneo de Belmonte, de Gallito, de Rodolfo Gaona. Fue un torero que, bueno, se hace matador de toros un poquito por buscar ahí alguna forma de vivir. Él acaba de perder a su padre y era el mayor de varios hermanos. Y entonces se encuentra en el toreo, sin tener ningún antecedente familiar, una oportunidad de poder a partir de ahí pues mantener, ¿no?, económicamente a su familia. En esos años México pues vivía épocas muy complejas y precisamente hay una revolución en la cual pues gente de menos recursos se levanta en armas contra el gobierno, un gobierno que llevaba pues más de 30 años en el poder. Y precisamente mi bisabuelo tenía una personalidad y pues muy arrolladora, ¿no? Y era muy amigo de aquellos revolucionarios que en ese entonces pues son parte fundamental de la historia y la verdad que su forma de ser y el cariño que le tenía la gente a mi bisabuelo por lo que va logrando en los ruedos y porque su forma de ser tan temeraria, siempre iba vestido de charro, con pistola, eh, pelea esa revolución, se hace muy amigo de aquellos revolucionarios pues la verdad es que tiene una vida de novela, ¿no? De película, porque no solamente lo que llega a ser en el toreo, sino fuera del toreo también fue algo muy espectacular, ¿no? Y muy importante. Bueno, es graciosa alguna anécdota que cuenta su padre en la conferencia, como que, porque la conozcan también los chavales, como cuentan que entró a caballo, ¿no?, en un teatro y se montó a una actriz de la época a caballo y se la llevó, ¿no? Alguna cosa así. Sí, sí, fue algo así. En ese entonces Ostras, qué había una actriz muy jovencito es, famosa que ¿no? se llamaba Celia Montalbán. Bueno, yo pensaba... Eh, No, y la tengo mi tapada. bisabuelo entró al teatro más importante, que es el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, montado a caballo, al show, ¿no? De esta actriz en la cual, pues, bueno, era un show muy importante y estaban ahí también muchísimos generales de la República y
mucha gente destacada de la sociedad y sin importarle nada se metió, llegó hasta el estrado, llegó hasta donde estaba esta actriz, la cargó, la subió al caballo y se la llevó y la gente que reconoce a abuelo, pues en vez de, no sé, de mandarles a la policía o algo, pues al contrario, ¿no? Le empezaron a pegar una ovación muy fuerte y todo el mundo reconocía y sabían que eran cosas que él solamente era capaz de hacer. Entonces, bueno, así entre otras muchas anécdotas, porque también en esa época pues se permitían ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que era una época romántica para México, yo creo que también en España, por supuesto, y luego pues él tenía esa personalidad, ¿no? De hacer ese tipo de cosas que lo marcaron como alguien histórico, ¿no? En mi país y que la verdad es que fue alguien de época, ¿no? No solamente en el toreo, sino fuera de él también. Otro Juan Silvetti, ahora Juan Silvetti Reynoso, es su abuelo. Por lo que yo he oído, debía ser, en lo que respecta al impacto social y taurino, pues casi del mismo nivel, pero taurinamente, o sea, como toreros eran muy, muy diferentes. Uno era súper arrollador y tengo entendido que Juan Silvetti Reynoso era un torero muy refinado, un torero más clásico, ¿no? Sí, la verdad es que también dependiendo un poco las épocas, mi bisabuelo Juan Silvetti Mañón veía que Rodolfo Gaona, el otro figura del toreo mexicana, era un torero muy elegante, un torero muy clásico. Estaba Joselito el Gallo, que era pues un conocedor del toreo y un superdotado y una persona muy importante en el toreo. Y luego estaba Belmonte, que era un valiente, que pisaba un sitio eh, pues que en ese entonces no se había pisado. Entonces mi abuelo lo que hace es intentar ser con su personalidad pues alguien muy arrollador, ¿no? Que se ponía de rodillas, que le pegaba bocados a los pitones de los toros, largas cambiadas. Era un poquito lo que entonces a él se identificaba, ¿no? Y yo creo que por ahí marca un tiempo y un espacio muy importante también en el concepto que él mantiene en su toreo, ¿no? Y su hijo, que viene en los años 40, 50, pues es completamente diferente. Él se identifica más con el toreo clásico, se identifica mucho con el toreo de Antonio Ordóñez, de Manolete, iba completamente distinto a lo que entonces su papá había hecho en los ruedos y su personalidad era también distinta, ¿no? Ahí sí, con él sí tuve la oportunidad de coincidir mucho y que fue para mí alguien fundamental en mi vida y en mi carrera. Y bueno, tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿no? Él siempre decía que lo que a él lo había hecho figura y donde él había aprendido más había sido en España. Creo que fue un torero muy querido en España, un torero que en 4 o 5 temporadas que tiene, pues logra abrir la puerta grande de Madrid en 2, 3 ocasiones, logra tener faenas muy importantes en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, y se decanta por ese toreo, ¿no? Que en ese entonces, pues era el que predominaba, ¿no? Y es precisamente como que esa época en la cual pues se modifica, ¿no? A raíz de Manolete, yo creo, pero se empieza el toreo más clásico y el toreo que actualmente pues predomina, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fue muy, muy diferente a su papá. Él así le gustaba y yo creo que por eso también, ahora pensándolo, lo importante de todos los Silvetti es que nadie se ha parecido. Todos han tenido su propia personalidad, todos han tenido su propia forma de ser y de interpretar el toreo, y por eso cada quien ha marcado pues una época y ha marcado en su carrera algo trascendental. Bueno, y llegamos a su padre y a su tío.
Alejandro y David, el rey David, que tanto supone para nosotros, que tanto hemos visto esa faena, ¿no? Mar de Nubes y tantas otras, ¿no? David, bueno, usted no va a hablar mucho mejor, pero supone, como, bueno, lo que acaba usted de decir, otra personalidad totalmente diferente, pero totalmente arrollador también en su convicción. Hablábamos al principio de la conferencia, que es algo, yo para mí, de lo mejor que se puede escuchar de toros. Y bueno, ¿qué nos puede contar del rey David? Bueno, pues, qué te voy a contar, ¿no? De mi papá, pues siempre para mí ha sido un referente y ha sido la persona a la que yo he visto torear y ser como persona, pues, más importante y la que más he querido, ¿no? Y más he admirado. Como torero, creo que fue el más místico de todos los Silvetti y de muchos toreros que yo he conocido. Llega a base también de varias circunstancias y sobre todo percances a lo largo de su trayectoria, yo creo que hacen que su toreo vaya evolucionando y su forma de interpretar vaya cambiando, ¿no? Porque a lo mejor en sus inicios su forma de torear no era la misma con la que termina toreando, ¿no? Tuvo muchos percances en la rodilla que le impidieron estar en activo por largos periodos de tiempo. Si papá a lo mejor tuvo 20 años activo como matador de toros, 10 se los pasó en hospitales y en rehabilitaciones. Entonces, es realmente muy corto su periodo en el que logra transformar su toreo, ¿no? Y es a base de esos años de ser un gran estudioso de la tauromaquia, de ir encontrando mediante sus limitaciones una forma más espiritual de torear, pues es cuando llega a tener ese éxito y a transformar el toreo en México como lo hace, ¿no? A partir de los años 90 hasta sus últimas comparecencias a los inicios de los años 2000. Creo que fue una persona con una vocación desmedida a costa de todo. Él, para él torear era, bueno, como lo dijo, ¿no? Era una necesidad, ¿no? Y vivir era una circunstancia y con todo lo que conlleva, ¿no? Nosotros siempre desde niños comprendimos y respetamos mucho su forma de vivir, su forma de afrontar el toreo. Y ahora que va pasando el tiempo, que compartimos la misma profesión, creo que sus consejos y su forma de ser pues adquieren otras dimensiones, ¿no? Porque esas últimas comparecencias, especialmente ese faena al toro de Mar de Nubes, como tú bien dices, Miguel, y como la gente que hemos tenido la oportunidad de verlo, pues creo que es la cúspide, ¿no? De su carrera, pero la cúspide de una tauromaquia muy completa, de una tauromaquia muy intensa, de una tauromaquia con mucha magia, con mucho misticismo, con un valor y una estética maravillosas que llegan a ser un referente, ¿no? Un referente y de todos los toreros. Ahí sí te puedo decir que he tenido la oportunidad de pues convivir ahora con las máximas figuras de nuestra época y todos han tenido siempre palabras de elogio y de admiración hacia papá, hacia la familia y especialmente hacia esa faena, ¿no? Que yo creo que es el cierre de un ciclo para él en su vida artística que pues es lo más grandioso que pudo realizar, ¿no? Yo esa faena le puedo decir que la vi cuando empezaba a querer ese torero como estos chavales que tenemos aquí, sentado en un sofá en casa de César Jiménez y con José Miguel Arroyo Joselito al lado y pegaban botes, ¿eh? Estaban locos con aquella faena. Pero bueno, por acabar un poco el repaso, luego llega usted.
y de repente dice que quiere ser torero. No me imagino cómo puede ser en una casa de toreros, si cayó bien la noticia, si desde el primer momento le apoyaron, si cómo fue todo aquello. Bueno, mira, ya cuando yo tomé la decisión de torear, ya papá no vivía, entonces directamente lo hablé con mi mamá, lo hablé con mi abuelo, lo hablé con mi tío Alejandro, que fue otro torero que fue muy importante y que tuvo otra personalidad completamente diferente a la de su hermano, a la de su papá, a la mía, un torero que también tuvo campañas en España muy buenas, enfrentando corridas de las denominadas duras y que aún así se logró abrir un hueco, que tuvo una trayectoria profesional con grandes valores y defendiendo y poniendo muy en alto el nombre tanto de México como del apellido Silvetti. Entonces hablé con ellos y para mí ahora que es mi apoderado, mi tío Alejandro, pues ha sido alguien clave también en mi vida. Eh, yo creo que todos, pues, como ellos mismos a su vez lo hicieron saber en su tiempo cuando quisieron ser toreros, pues cuando naces en una casa como esta, es algo que puede ser lógico o natural. Eh, sí me comentaban que tenía que ser algo muy serio, que no se podía jugar con el apellido, que, que si realmente yo sentía esa vocación y si sentía que tenía las cualidades para ser profesional, pues que tenía que irme a, por así decirlo, la Fórmula 1, ¿no? Que era España, ¿no? Y a donde pues está la competencia más grande y a donde está la cuna del toreo, ¿no? Siempre me apoyaron porque me decían que yo era libre de decidir. Eh, había pasado un tiempo, les había prometido a mi familia terminar mis estudios, así que no fue una decisión a la ligera, porque ya llevaba 2 años pensando en esto y creo que eso me ayudó porque la decisión la tomé con mayor madurez y tuve esa oportunidad que me dio también pues terminar esos estudios y acabar una licenciatura y poder ir a España con toda la seguridad de que ese camino que yo iba a empezar era el camino que yo quería, ¿no? No ha sido fácil, pero creo que ha sido el correcto. Me ha hecho feliz, me ha hecho sentirme pleno. He podido conseguir cosas que a lo mejor nunca me imaginé gracias al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo, al apoyo de tanta gente. Pero sobre todo ellos siempre se han volcado hacia mi carrera, eh, orientándome y dejándome también que tome mis propias decisiones para fallar o acertar según lo que yo sienta, ¿no? Bueno, yo desde mi perspectiva, la carrera suya pues la he vivido de cerca porque hemos sido contemporáneos y Así le es. tengo que decir pues que ha mantenido y sigue manteniendo el apellido Silvetti en alza, que espero que tenga mucha suerte y que como bien dice, cada uno de los Silvetti ha sido muy diferente, pero nos vienen a enseñar lo que su padre decía al inicio de la charla, ¿no? Una de los tres pilares en los que él se basa es la ética y es algo que está implícito en todos los Silvetti y, como no, en usted también. Gracias, Miguel. Pues bueno, como tú bien lo sabes, ¿no? Esta profesión está llena de valores, los que tenemos la oportunidad de ejercerla. Antes que nada, le tenemos el máximo respeto, ¿no? Por la memoria a todos los que han ejercido y todos los que han pasado, ¿no? Creo que han mantenido a lo largo de los años eh, esa misma forma de entender la vida, entendiéndola en el toreo. Creo que somos unos afortunados de poder ser antes que nada aficionados a esta fiesta, de poder amarla, de poder defenderla, de poder respetarla y mantenerla al nivel al cual así hemos aprendido, ¿no? Sí es algo
clave e importante de la familia, ¿no? El tener la máxima ética posible para afrontar así lo que significa esto, porque en esta profesión se muere de verdad, porque en esta profesión los éxitos cuestan y cuestan mucho, los sacrificios cuestan y cuestan mucho, y se aprenden muchas cosas, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya uno será capaz o no de forjar una trayectoria acorde a sus cualidades, a sus defectos, pero sobre todo podernos sentir complacidos de que tenemos en nuestra sangre el gusto por el toreo, ¿no? Y qué padre y qué bonito poderlo compartir con todos ustedes, con gente joven, con gente que a lo largo de los años también están aprendiendo a querer esta fiesta, a amarla y sobre todo a respetarla y ahora a defenderla, ¿no? Y a defenderla con mucho orgullo y manteniendo los valores que siempre han existido, ¿no? Y yo creo que el valor más importante que tiene el toreo precisamente es la ética, ¿no? Basada en la honestidad y basada en lo que estamos platicando, ¿no? Maestro, tengo entendido que su padre, bueno, que su padre era admirador de José Tomás y José Tomás de su padre, claro, y resultó a final de cuentas que a usted le dio la alternativa al mismo José Tomás. Y Talavante, además, que es un continuador también de esa línea. ¿Y cómo fue aquel día? Porque después de una carrera de novillero en la que pues tuvo muchos éxitos y un ambiente importante, llegar a un día como ese con una alternativa de ese nivel tiene que ser algo muy bonito. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Fue la culminación de un sueño, ¿no? Yo llevaba en España viviendo ya 4 años, en los cuales prácticamente no había presentado ni siquiera en mi país, en los cuales pues llegué allá a labrar un camino prácticamente que desde cero, ¿no? Y que, bueno, poco a poco se fueron dando las cosas, gracias a Dios, antes que nada, y gracias al esfuerzo y al apoyo de muchas personas en ese momento, y vinieron triunfos en plazas de primera que me permitieron pues llegar al paso soñado, ¿no? Para todos los que iniciamos este camino, que es la alternativa. Yo le llamo un poco una diosidencia, ¿no? Porque en su momento mi papá iba a ser el padrino de alternativa del maestro José Tomás, una lesión precisamente unos días antes de esa corrida en la rodilla impidió que papá fuera el padrino y bueno, se quedó ahí. Se habían profesado mutuamente en algunas ocasiones la admiración y el respeto que se tenían, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Y después llega esta oportunidad cuando le ofrecen a mi apoderado el hecho de que se pudiera ser la alternativa en Gijón, una plaza en la que yo había triunfado algunos años antes, y cuando mi padrino accede en algo que no era común, porque creo que tienen solamente 2 alternativas o 3 alternativas en las cuales él ha ejercido como padrino. Y bueno, fue una diosidencia, ¿no? Y luego con Alejandro, que yo cuando llego a España, vivo con él un año completo en casa de don Antonio Corbacho, en paz descanse. Y, y ahí estoy yo metido haciendo campo con él y nos unió una amistad muy grande y por supuesto yo le tengo una admiración profunda. Entonces que también él, que nunca había torado con José Tomás, que fuera también él un gran admirador del maestro y que la primera corrida fuera precisamente también esa alternativa en la cual pues también compartía cartel conmigo después del tiempo que estuvimos viviendo juntos y de la amistad que nos une, pues sin lugar a dudas que fue algo precioso, ¿no? Algo soñado que Dios y la vida me dieron la oportunidad de vivirlo y que significó muchísimo para mí, que no se me va a olvidar nunca, ¿no? Maestro, tengo aquí apuntadas un montón de preguntas, pero si le parece, nosotros intentamos pues que la gente de los chavales que quieran preguntar, pues que lo hagan. Así que si le parece, voy a dejar Claro, paso por claro, con si alguien gusto. quiere.
empezar. Buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo le quería preguntar que si usted cuando empezó era consciente de, ya lo ha comentado un poco, pero si era consciente de la exigencia que iba a tener con usted el público por ya que su padre pues, fue una gran figura del toreo. Bueno, sí era consciente, aunque tampoco me preocupaba tanto, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que tú no puedes cambiar. En mi caso, pues es algo que Dios me dio, nací en esta familia, como pude haber nacido en otra familia cualquiera, y el compromiso que tienes antes que nada es contigo mismo, ¿no? Cuando haces lo que sea en la vida, ¿no? Y más en el toreo, te tienes que fijar que el compromiso es por superarte a ti y a partir de ahí, pues lo que el público pueda o no pensar ya no depende tanto de ti. Siempre he entendido que hay una frase aquí en México, no sé si es la misma en España, que no somos monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos. Yo tengo que expresar lo que siento como torero y como artista, ¿no? Obviamente, soy consciente de lo que significa llevar el apellido Silvetti y lo que ellos han hecho en el toreo y cómo han trascendido, ¿no? En el mundo. Pero a su vez, cuando yo se lo planteé a mi familia, me acuerdo mucho que mi abuelo me dijo, mira, Diego, tienes que intentarlo porque sería una pena que tú después te levantes con 40, 50 años y te arrepientas por no intentarlo. Ya abajo tú serás capaz de hacer lo que tú realmente puedas y tus cualidades y tus defectos te hagan, ¿no? Pero luego el toro no conoce si te apellidas Silvetti o López o Pérez o lo que sea, ¿no? Ya realmente eres tú y el toro y a partir de ahí dándole el máximo respeto a esta profesión, pero bueno, uno tiene que intentar expresar lo que siente, ¿no? Y sin ser copia de nadie. Y ya el público, pues, pensará lo que crea, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. De nada. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas. Yo he visto la entrevista que le hicieron a su padre y decía que tenía como referencia 3 cánones: el ético, estético y patético. Me gustaría saber qué significa para usted esos 3 cánones. ¿Cómo no me espera Bueno, la seguridad? yo creo que esa conclusión que llega a tener papá a lo largo de tantos años en los que ejerce esta profesión, podemos escribir casi que un libro, ¿no? De lo que él define en esas cosas, ¿no? Pero un poquito como sintetizando las cosas, habla de la ética como algo fundamental en el toreo, como algo que es el punto curioso, ¿no? La honestidad que tiene que haber delante de la cara del toro, la honestidad que tienes que dar tú a esta profesión, porque todo está en base a la emoción, ¿no? Y en base a esos valores de verdad, de respeto. Uno entiende que cuando aprende la técnica, pues puede abusar un poco de ella para hacer que el toro pase un poco más lejos o para que no resulte escogido, pero por encima de eso está la verdad con la que tienes que afrontar tú a ti mismo y tu carrera y al público, ¿no? Que va a una plaza de toros. La estética, comprendiendo en que esto es por encima de todo un arte y que por lo cual tiene que haber una emoción y tiene que haber una belleza, ¿no? Porque inspira a otros artes y porque inspira al público que va a emocionarse, ¿no? A disfrutar, a incluso a veces hasta llorar viendo torear a alguien, ¿no? Y en la patética pues entra un poco toda la liturgia que ha mantenido esta fiesta a lo largo de tanto tiempo, ¿no? O sea, ha sido algo maravilloso que se respeten
todos los valores, que no se haya modernizado en la esencia del toreo, que tú seas torero dentro y fuera de la plaza, que se haga verdad todo lo que tú manifiestas, ¿no? Y que todos los toreros a lo largo de las épocas pues han llevado a esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente va un poco por ahí, ¿no? En ese misterio también que tiene que existir delante de un toro que pueda acabar con tu vida y delante de un torero que quiere expresar su sentir, ¿no? Muchas gracias, maestro. De nada. A ver quién va. ¿Alguien más por ahí? Si no sigo yo, ¿eh? Sí, yo. Vale. Hola. Buenas tardes, maestro. En primer lugar, gracias por dedicarnos su tiempo. Y mi pregunta era, Encantado. ¿cuándo le empiezan a llamar a su padre Rey David? Bueno, a papá le empiezan a llevar Rey David por ahí del año 88, 89. Ya habían pasado 10, 12 años de que había tomado la alternativa y por lo menos 6 o 7 había estado en rehabilitaciones y sin poder torear. Y empieza una época de papá muy bonita por ahí del año 86, 87 en Guadalajara, aquí en México. Ya había también tenido un paso breve en España, que es cuando confirma la alternativa en Madrid, que llega a torear también en Sevilla y en algunas otras ciudades. Y es cuando ya empieza su concepto del toreo a evolucionar y a convertirse en lo que termina siendo su forma de interpretarla, que es algo muy bonito y maravilloso, ¿no? Y fue precisamente en Guadalajara donde tiene triunfos consecutivos muy importantes. Guadalajara es una plaza de primera en México, que después de la Plaza México era la más importante, ¿no? Ahora a lo mejor un poquito Aguascalientes es más conocida después de la México y está por ahí con Guadalajara, que es una plaza aparte torista, donde el toro más fuerte sale. Por así compararlo con España, a lo mejor podría ser como Bilbao, ¿no? Y tiene varios triunfos importantes y a partir de ahí la gente le llama el Rey David. Y luego, el año siguiente, la Plaza México había estado cerrada algunos años por un tema ahí político y en el 89 es una de las tardes cúspides de mi papá donde pues hace figura acá y ya venía con el nombre del Rey David. Vale. Muchísimas gracias, maestro. Yo tengo una pregunta. De nada. Adelante. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar usted con nosotros, porque no sé si usted llega a saber lo que significa que un personaje tan grande como usted nos dé tiempo, ¿no? para charlar. Así que, bueno, pues mi primera pregunta es, ¿en qué se fija usted, ¿no? Sale el animal por Toriles, ¿y en qué se fija usted? ¿En qué reacciones se fija para saber por dónde meterle mano? Bueno, realmente en meterle mano hasta que no sientes su embestida en el capote, en los dos primeros parones, por así decirlo, no sabes cuál va a ser la forma en la que tú tienes que plantar cara, ¿no? O qué es lo que vas a sentir en ese momento, en las reacciones que va a tener cuando pase por la derecha y por el lado izquierdo. Pero si te fijas, obviamente, y con eso a lo mejor te puedes predisponer para ciertas cosas, al menos en lo personal, así lo veo, es un poco en el galope que tiene el animal, obviamente en la expresión de su cara, de su cuerpo, y luego a lo mejor cómo rematan en los burladeros. Yo en lo personal no salgo luego a parar el toro. A mí me gusta que dar de vueltas por lo menos para ver un poco más esa reacción. Es una forma que a mí me viene bien y que a mí me gusta. Y eso ya me da un poco una idea
y luego, desde luego, pues, los primeros dos capotazos me van a decir mucho, ¿no? De lo que puede ser el toro, ¿no? Pero tampoco predisponerte a algo porque luego los toros pues cambian con la puya y luego también uno, mediante una técnica y mediante un oficio, pues tiene que aprovechar para sacar las máximas cualidades que te pueda brindar ese toro, ¿no? Muchas gracias, maestro. De nada. Espero te haya quedado un poquito claro o haya respondido más o menos bien a lo que me preguntabas. Sí. Y que me quedo, sí. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Maestro, yo tenía otra pregunta. Sí, adelante. Le quería preguntar que si usted, ¿cuál es el toro que más a gusto ha toreado y si ha sido en una ganadería en el campo o en una plaza con público? Bueno, yo creo que la verdad espero que el toro que más a gusto pueda torear sea el que sigue, porque si no, entonces creo que ya no tendría algo que decir como torero y como artista, ¿no? Si llegas a un techo, entonces ya, ¿qué te inspira, no? Eso es algo que creo que debe ser básico siempre en un torero, ¿no? Que la faena que sueñas no la hayas realizado, ¿no? A lo mejor hasta incluso cuando te despides y no la terminaste por realizar. Sí ha habido momentos muy bonitos que he podido disfrutar de las embestidas de un toro y a lo mejor pues no necesariamente han sido en la plaza más importante o en la que tú anhelas o sueñas, ¿no? Puede ser en el campo he tenido momentos que me he emocionado mucho, incluso estando nada más el ganadero y yo, ni siquiera había invitados ni gente, lo recuerdo de manera muy especial aquí en una ganadería en México. He tenido también la oportunidad de disfrutar muchísimo en la Plaza México, donde he podido pues, cortar un rabo incluso, que eso pues es algo soñado, ¿no? Porque en la plaza de primera, en la más importante de mi país, y tener la oportunidad de expresar lo que en ese entonces sentía delante de un toro y ante miles y miles de personas, pues es algo que te marca, ¿no? Por supuesto. Pero de todos modos creo que hay una obligación, ¿no? De siempre querer torear mejor, de siempre querer decir cosas más bonitas. A lo mejor ha habido triunfos muy importantes en las cuales no me he sentido yo, ¿no? O a lo mejor eh, me veo yo en mis inicios y siento que ahora toreo mejor o me gusta más como toreo, ¿no? Pero también uno tiene que ser consciente de que cada momento y cada etapa como torero son importantes porque es lo que en ese entonces tienes que decir, ¿no? Y, y bueno, ojalá y sea todavía capaz de seguir creciendo en mi toreo para poder soñar en poder hacer la faena perfecta al próximo toro que salga. Muchas gracias. Y por último le quería preguntar que si usted recuerda las primeras sensaciones que tuvo cuando se puso por primera vez delante de una becerra. Bueno, a lo mejor no así perfectamente, pero sí recuerdo que sentí algo que nunca había sentido, ¿no? Algo inexplicable, ¿no? Porque primero vas con el miedo y con la incertidumbre y con no saber si eres capaz de quedarte quieto. Porque así fue cuando yo, no sé, tenía 7, 8 años, que fue la primera vez que me puse delante yo solo. Pero después recuerdo que cuando pasa por ahí se siente algo, no sé, como un hormigueo en la panza, ¿no? Y como mariposas que se vuelven algo adictivo, ¿no? Y que quieres volver a sentir porque es algo mágico, ¿no? Y así poco a poco y cada vez que pasa un toro delante de mí y soy capaz de pegar un par de naturales como a mí me gusta, o una becerra incluso, vuelves a sentir eso que no se pierde y que yo creo que es lo más bonito que hay en el mundo, ¿no? O sea,
no lo puedo comparar o nada, al lado equiparado, perdón, lo has hecho sentir igual a lo que es esa sensación de poder torear como quieres y como sientes. Muchas gracias, maestro. Yo tengo otra pregunta, maestro. Sí, claro. Yo querría preguntarle que qué influencias tuvo y también qué formación tuvo. Bueno, mira, yo creo que antes que nada, yo creo que el mejor aficionado que hay es el que más toreros le caben en la cabeza. Sí hay algo natural que en mi casa, al pues crecer delante de todos estos toreros, pues mi pilar y mi principal espejo, sin lugar a dudas, que ha sido mi papá. Después, cuando era niño, también todos los amigos contemporáneos de él, tanto en México como en España, Miguel Espinosa Hormiguita, Manolo Martínez, Jorge Gutiérrez, toreros mexicanos muy importantes, toreros en España de la talla de Joselito, de José Miguel Arroyo, que me marcaron mucho, de Manzanares Padre, y después, posterior a eso, grandes figuras del toreo con los que he podido ahora incluso alternar, como sin lugar a dudas y por encima de muchos, a mí en lo personal, pues desde luego José Tomás, pero también a la par Enrique Ponce, el Juli, Talavante, Manzanares, Sebastián Castella, son toreros que me han dejado muchas cosas, ¿no? Y también aprender un poco de todos, ¿no? Yo creo que ahora que los tienes de compañeros, pues te das más cuenta de lo difícil que es sobresalir en esto y de lo que es ponerse delante de la cara de un toro y poder expresar. Entonces, la verdad es que intento seguir aprendiendo de los compañeros, ahora incluso de toreros nuevos que están o que tienen menos experiencia que yo y que han logrado o están logrando hacer cosas importantes. ¿Qué diferencia le encuentra al toro de España al toro de México? Pues sí hay una diferencia importante. Creo que el toro de español tiene una prontitud en su embestida, tiene una fiereza o una agresividad mayor en la embestida, en sus arrancadas, en la potencia con la que el toro arranca, porque su genotipo es distinto. México, el toro viene más despacio, tienes que ir más o llegarle más y tener más paciencia. El toro termina con más fondo, ¿no? Si tú lo aprietas desde un principio, pues a lo mejor su casta se apaga antes, entonces tienes que consentirlo un poco más al toro mexicano para que te dé un fondo y sus mejores embestidas a raíz del muletazo número 30 o 40. Y en España no, en España tienes que aprovechar esas condiciones desde un principio porque su volumen y su peso hace que se disminuya en los finales de faena, ¿no? Esas pueden ser a lo mejor un poco las formas en las que yo veo, ¿no? Que también luego hace que la idiosincrasia de cada afición pues les acompañe más la forma de embestida de un toro que del otro, ¿no? Pero bueno, uno como torero tiene que tener cabeza para todos los toros y también la amplitud de mente para saber comprender esas embestidas, ¿no? Y la característica de cada animal. Muchas gracias, maestro. De nada. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el festejo popular y qué importancia tiene el festejo popular en su país? Bueno, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Porque es parte de la historia y de la cultura, por supuesto, de la idiosincrasia de las aficiones. Creo que en España, en estos 9 años que yo he podido estar ahí, vivir, he visto toda esa importancia que le dan en el respeto, antes que nada, al toro bravo y de cómo estos festejos han sido
parte fundamental del país, ¿no? Sobre todo por donde ustedes viven, en lo que es Aragón, en lo que es Castilla-La Mancha, en la parte del norte, ¿no? Más incluso que en la parte del sur, que es donde yo pasé la mayoría del tiempo. En México, como tal, como lo ustedes tienen los festejos populares, no existe tan o es tan igual. Sí existen cosas similares, como por ejemplo los encierros. Sí hay en lugares en México donde se corre, como se corre a lo mejor en Pamplona, como se corre en otros lugares ahí de Navarra, etcétera. No existe acá el Toro Bous o cosas así, pero existe también, sobre todo en el sur de nuestro país, a lo mejor hay algunos festejos, no tanto como la corrida como nosotros la concebimos, sino pues con algunas otras diferencias, ¿no? Porque es parte de la idiosincrasia de ahí, de esas personas que existen y que viven en el sur de mi país, ¿no? Que es donde más marcado está el festejo popular. La verdad que en el resto de México lo que más mueve es la corrida en sí como tal, ¿no? Es lo que llegó acá y lo que se implantó de manera más arraigada, ¿no? ¿Puedo? Sí, adelante. Buenas Sí, tardes, claro. maestro. Hola. Agradecerle el tiempo que está invirtiendo con nosotros, porque de otra manera a lo mejor sería imposible conocerle. Yo De quisiera hacer nada, una pregunta. encantado. Cuando usted interpreta una Sí. faena, ¿con qué parte de esta tauromaquia se encuentra usted más a gusto? ¿Con el capote, con la muleta, toreando al natural, con la derecha, etcétera? ¿Y en qué cree usted que le gustaría mejorar? Bueno, creo que tengo que mejorar en todos los aspectos, ¿no? También te tengo que decir que tanto el capote como la muleta, poder torear bien a un toro es algo especial y bonito. Si tuviera que escoger algo en lo particular que me haga sentir o que me ha hecho sentir cosas pues más profundas, puede ser torear al natural. Te contestaría eso. Sin embargo, te repito, cuando tú llegas a ser capaz de expresar lo que sientes delante de la cara de un toro, ya sea en el capote o en la muleta, es algo que te hace feliz y que te hace sentir artista, torero y pleno, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Tenemos algo más? Yo te quería, me gustaría que nos hablase, ha nombrado antes a Antonio Corbacho, que ha sido un personaje también muy importante en la tauromaquia y me gustaría también que nos hablase de su época con él, cómo lo vivió. Bueno, mira, cuando yo le platico con mi familia de irme a torear y que me dicen de España, me dice, bueno, pues hay que buscar una persona, ¿no? En su momento, Antonio estuvo aquí en México en una academia. Él, había un encuentro mundial de novilleros, había una academia aquí en México que precisamente mi papá era el director, que se llamaba la Academia Taurina Pastejé, de la cual salieron toreros mexicanos muy importantes, como Arturo Macías, como Ignacio Garibay, y que había contemporáneos en España y en Francia, como Castella, como Bautista, como Javier Castaño, de los que me acuerdo, ¿no? Yo era más niño. Y habían intercambios, venían para acá, toreros mexicanos iban para allá, y Corbacho era como el encargado de llevar o de forjar esos toreros, tanto español. Sergio Aguilar era uno de los toreros, precisamente, que estaba ahí con Antonio Corbacho. Y bueno, obviamente conforme pasa el tiempo, ahí yo lo conocí cuando era un niño, se me quedó muy grabado su imagen y su manera de preparar a los toreros. Y posterior, cuando ya viene lo de Alejandro Talavante, yo ya era justo en el momento en el que pues yo quería
torear, ¿no? Y la vida universitaria que había llevado aquí en México, pues es una vida en la cual a las clases diariamente, no puedes faltar. Entonces yo también, para mí era importante, cuando estaba tomando este paso de ser torero, pues llegar a una exigencia, ¿no? Y cambiar un poquito mi forma de vida, ¿no? Por el respeto a la profesión y por el respeto a mi familia, ¿no? Y a lo que había hecho, o lo que han hecho a lo largo de su trayectoria. Entonces, bueno, lo comento con mi abuelo, con mi tío, me dicen, vamos a marcarle a Antonio. Viene Antonio para acá con Alejandro, que iban a torear aquí la temporada en México. Y bueno, me dice, sí, te voy a ver, te voy a probar. Yo no había toreado nunca ni de luces, ni me había puesto delante prácticamente más que algunas becerras. Y entonces me voy a España y llego, me hace algunas pruebas, era muy exigente. Su concepto y su forma, pues, eran muy duras, pero creo que para mí fue algo muy importante porque fue lo que hizo, yo creo que la base, ¿no? de mi tauromaquia y de mi vocación. Pasé, por así decirlo, las pruebas y me quedé a vivir ahí 11 meses en Alcornocosa, cerca de Sevilla, que es donde él tenía su finca y donde vivía con Alejandro. Y fueron momentos, pues, la verdad es que duros y complicados, pero también bonitos, ¿no? Porque yo pude adentrarme a conocer el toreo, a conocer la exigencia que tiene esta profesión, a poder, pues, aprender muchas cosas tanto de él como de Alejandro, a poder hacer campo, a poder realmente entrar de lleno a lo que significa ser torero, ¿no? Maestro, hay una persona aquí que fue mi profesor en la escuela taurina, que es Paco Carmona, que le estoy insistiendo por WhatsApp que hable un poco con usted porque llegó a conocer a su padre, estuvo también ahí pues, con Antonio Corbacho y demás. Entonces, Paco, por lo menos saluda un poco por aquí, ¿no? Buenas, no sé si se me Hola, escuchará Paco. bien o no. Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Pues es una delicia escucharle y agradecerle la entrevista porque la verdad es que a mí se me remueve mucho y me acuerdo mucho de una época muy bonita, hace 20 años ya, que fui a México, que fui a Pasteje. Y bueno, fui gracias a Raúl Galindo y a Antonio Corbacho, que manejaban Tauromex Claro. y entonces pues allí estaba el Encuentro Mundial de Novilleros y pude convivir y pude un poco saborear las mieles y las hieles de la dureza que era también un poco la exigencia de vida y de formación en Pasteje, ¿no? Tuve el honor y el privilegio de conocer al rey David. Y bueno, creo que los ídolos son mejor de carne y hueso y al final pude cumplir también un sueño que para mí era un ídolo ya antes de conocerle personalmente porque teníamos un poco esa influencia vía José Tomás de su padre, esa forma de entender también la tauromaquia, de entender la vida, esa honestidad, esa claridad a la hora de entender el toreo, ¿no? Como una filosofía, como una forma de vida. Y bueno, y ahora la verdad le escucho y me emociona mucho porque aunque cada Silvetti haya sido diferente, entiendo que usted es un continuador de esa línea honesta, sincera y transparente de enfrentarse al toro y a la vida, ¿no? Y al final eso se manifiesta delante del toro y con su plática también, con su manera de hablar y de reconocerlo. Entonces, pues yo lo que quería era agradecérselo. Recuerdo que cuando conocí a su padre, pues se me cayeron los pantalones hasta los tobillos, porque de verdad era impresionante. O sea, hay personas que tienen ese halo, esa categoría, y bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad. Hay gente importante, muy importante, figuras grandiosas en muchas disciplinas que bueno, que los ves y los ves más de carne y hueso
Y hay otras personalidades que de verdad tienen ese carisma, esa sensación de que te traspasa y de que estás frente a un personaje que te va a marcar para toda tu vida. Entonces, bueno, pues son lo poco que pude hablar con él, sí son conversaciones íntimas, en algún momento en el que yo tampoco estaba bien, estaba lejos de casa, estaba viviendo un momento que para mí con 18, 19 años era muy, muy complicado, tampoco acababa de entender bien, ¿no? Y él supo manejar esa parte sentimental y esa parte de lo que significaba querer ser torero, ¿no? Y de enfrentarte a esa realidad que era estar alejado de tu buena vida, de tu facilidad de vida para enfrentarte a intentar conseguir tus sueños, ¿no? Y me lo dejó bien clarito, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Paco, por tus palabras. Qué bonito, ¿no? Que hayas podido pues convivir y que te haya tocado poder estar en Pastejé, con una época que sin lugar a dudas yo creo que fue muy especial, que te marcó para tu vida y que la verdad yo digo, la recuerdo cuando estaba yo niño y veía a todas las personas que querían torear y pues son de las cosas que a mí me inspiraron, ¿no? En ver a gente joven que querían seguir sus sueños, ¿no? Me emociona mucho las palabras que te acabas de decir sobre mi papá. Te las agradezco profundamente en el alma y bueno, que cuentes conmigo, con un amigo, lo que yo pueda aportar y ayudar y que ahora en esta faceta Gracias, que estás Diego. viviendo de seguir manteniendo esa afición a tantos jóvenes, pues la verdad es que te doy la enhorabuena. Y cuentas para lo que se te ofrezca y gracias por tus palabras, me emocionaste y me hiciste sentir a mi papá todavía más cerca. Muchas gracias a ti y muchísima suerte. Gracias, Que Dios le Mando, un bendiga. abrazo. Abrazo. Igualmente. Maestro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacernos esta conferencia. Y yo le quería preguntar que qué ganadería española le ha dado más exigencia y cuál le ha transmitido más. Híjole, son buenas preguntas. Bueno, la verdad es que he podido disfrutar en muchas ganaderías en España, ¿no? Yo sí creo que el nivel ganadero español vive ahorita una época muy buena y muy completa. Han hecho con el toro en exigirle de la forma que lo exigen, en la presencia, en la forma que ahora exige la gente, pues lograr que envista y que sea capaz de expresar cosas y hacernos a nosotros capaces de expresar cosas muy bonitas. Creo que también tienen un toro exigente en general, en la mayoría, incluso las que ustedes llaman toreristas. El toro bravo y el toro fiero siempre te exigen, ¿no? Te exige estar 100% preparado, 100% concentrado, porque cualquier error pues te lo hacen ver y te lo hacen pagar. Entonces, no sé, ahora mismo no te podría decir de una ganadería en particular. Recuerdo tentaderos en lo de Cuadri o tentaderos en lo de partido de Resina, tentaderos ediles. También recuerdo estar en Alcurrucén o en Domingo Hernández y también llegar incluso a sufrir, ¿no? Porque el toro bravo siempre pues, te pone en su sitio. Pero creo que viene una gran ganadería en España, está pasando un momento muy bueno y soy un enamorado del ganado por allá. Muchas gracias y mucha suerte. De nada. Maestro, podríamos estar muchas horas, tampoco quiero alargarme ni molestarle. La última que yo le voy a pedir es pues que le mande un consejo a los chavales que quieren ser toreros. Aquí tenemos aspirantes tanto del festejo mayor como del festejo popular. Al final el tronco es el mismo y me gustaría saber pues qué consejos les podría transmitir.
Pues mira, yo creo que si realmente tienen esa inquietud de dedicarse a esto, que luchen por ella, que persigan su sueño, que se den la oportunidad de intentarlo, pero con todo el respeto y la disciplina que esto conlleva, ¿no? Creo que el toreo por eso es algo tan difícil, ¿no? Porque es tan verdad y porque se juega uno la vida que bueno, que hay gente pasar y pagar facturas que a lo mejor pueden ser complicadas o parece ser complejas, pero que te dan mucho. A lo largo de tu vida te van a forjar como un mejor ser humano y como un mejor hombre o como una mejor persona. Y yo creo que eso es algo muy bonito y muy especial que debemos de estar agradecidos con esta fiesta. Que si por algo no llegan a hacerlo, no se sientan mal ni resentidos, que sigan defendiendo esta fiesta y el toro y el toreo, desde los festejos populares hasta el festejo profesional, por así decirlo, y que saquen el mejor provecho, ¿no?, de lo que nos enseña cada día, pero que luchen y que en esta vida todo lo que es bonito cuesta, que no nos dejemos llevar por el conformismo ni por lo fácil, ¿no? Y que, bueno, que tengan mucha suerte, que cuentan conmigo para lo que se les ofrezca, que ojalá los pueda ver pronto, ya sea allá en España o por acá, y podamos seguir platicando de lo que más nos gusta, ¿no?, que es el toro. Eso es. Pues maestro, poco más. Muchísimas gracias por todo. Una pregunta ya rápida. Me gustaría si pudiésemos ponernos en contacto con Fernando de la Mora, ya que fue el ganadero de Mar de Nubes. No sé quién será el ganadero y será una persona mayor, pero sí que creo que sería bonito poder hablar con alguien pues de ese toro y del recuerdo que queremos hacerle también. Sí, con gusto. Mira, es una persona mayor, es una persona que a lo mejor la tecnología no, no es no la lleva muy bien, porque aparte es de esas personas chapadas a la antigua, pero yo intentaré hablar con él, comentarle cuando lo pueda ver de esta iniciativa que tienen ustedes. Ahí sí no me comprometo, no les aseguro nada porque es una persona un poco especial y te digo ya grande, y a lo mejor el tema del Zoom y de los teléfonos no los lleva muy bien, porque incluso conmigo cuando yo hablo para tentar o cuando nos ponemos en contacto es un rollo, pero sí me puedo comprometer a lo mejor si estoy un día con él, decírselo y buscar la manera de ponernos en contacto, o si no es, aunque sea por un Zoom, a lo mejor que guarde un mensaje y que les pueda enviar un mensaje de lo que fue ese toro y de lo que significó. Y bueno, ahí nos estamos manteniendo en contacto. Intentaré hacer lo posible. Ahora, genial. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un rato increíble. Gracias a ustedes. Hemos recordado. Qué bueno, yo también lo disfruté. Eso es. Espero que tenga mucha suerte, que se arregle todo pronto y nos veamos en las plazas. Si Dios quiere, así será. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Adiós.